Hola, buenas tardes, bienvenida a este video. Vamos a hablar el día de hoy sobre un tema bastante importante, los servicios en general, los diagnósticos diferenciales que se llegan a dar en la patología del hombre, lo que es la luxación acromioclavicular. Como siempre, la perspectiva de este canal, Red Médica Segura, va enfocado a cómo vamos nosotros en atención primaria en salud a buscar una adecuada sospecha, un adecuado diagnóstico y tratamiento inicial o incluso referencia a segundo nivel que sea oportuna en busca de una buena calidad para el paciente. Entonces, pues dentro de nuestros objetivos, como le estamos mencionando, ¿no? Buscar ofrecerle a los pacientes este espacio adecuado, este proceso adecuado para el manejo de la luxación acromioclavicular desde una perspectiva de atención primaria en salud. Y bueno, pues entrando particularmente a este padecimiento, pues es un padecimiento en el cual es presentado en el 12% de las lesiones de la cintura escapular aproximadamente. Se presenta más en mujeres, más en hombres, perdón, durante el deporte. Deportes como rugby, donde realizamos como vemos en la imagen, estos tacleos impactando con el hombro a nuestro contrincante, o también de forma anecdótica, pacientes o personas que utilizan transporte público, como son autobuses, como son trenes, cuando presentan una tracción importante de su miembro superior, como veremos más adelante en los mecanismos de lesión, pero tenemos que tener muy presente dentro de nuestros antecedentes qué actividades realiza el paciente o cuál fue el inicio, el detonante de esta patología o de cómo llegue él o la paciente a nuestra consulta. En su mayoría, afortunadamente, son presentaciones leves, pero uno de los objetivos más importantes de esta sesión es darnos cuenta de que a pesar de que sea algo leve, podemos estar ante posibles complicaciones o secuelas, entre ellas el dolor crónico. Entonces, mucho ojo con este tema, por eso es importante conocer este padecimiento. Y bueno, pues entrando a propiamente, pues cómo se ve afectado lo que es nuestro aparato, nuestra articulación acromioclavicular, pues tenemos dos mecanismos que son muy importantes. Tenemos la fuerza directa y tenemos la fuerza indirecta. En la fuerza directa, pues lo que está ocurriendo es que el traumatismo precisamente se va a encontrar en la región lateral del hombro, mientras el brazo se encuentra en aducción. Entonces, aquí es donde precisamente podría ser una función o una actividad de tacleo donde el hombro se ve desplazado hacia medial e inferior y pues principalmente vemos afectados a los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares. Y en la fuerza indirecta se ve más involucrado durante una caída con la mano en extensión que dirige la cabeza humeral hacia el acromion, generando una elevación del mismo. También este mecanismo es característico de las tracciones, como mencionábamos, por ejemplo, en las personas que utilizan el transporte público, y se ven más involucrados de forma descrita, pues los ligamentos acromioclaviculares. Es muy importante en ambos mecanismos y depende del grado de lesión. Podrían verse afectados los tendones de los músculos trapecio y músculo deltoides. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque pues forman parte eh, de nuestro scope, de nuestra perspectiva de lo que podría haberse lesionado en esta región. Entonces, bueno, pues pasando a nuestra siguiente diapositiva. Eh, ok. Es muy importante, como les comento, pues dentro de todo el protocolo, ir por pasos, vamos a ir identificando banderas rojas que podrían estar viéndose presentes en estos cuadros. Entonces,
Bien importante siempre preguntar el mecanismo de lesión, cómo ocurrió, qué estaba haciendo el paciente, cómo se presentaron los síntomas, en qué temporalidad se presentaron los síntomas, si fueron al momento, si fueron de forma insidiosa, incrementando en intensidad, si iban fluctuando. Eso es importante, ¿no? Cómo se manifestó la funcionalidad de la región o incluso de la articulación del hombro al momento del traumatismo y posterior al traumatismo respecto a una exploración futura, como veremos que está manifestándose. La semiología del dolor completa, ¿no? Intensidad, irradiaciones, el carácter del dolor, qué lo exacerba, qué lo mejora, etcétera, ¿no? Eso es dentro de lo importante de conocer muy bien cómo se está manifestando el dolor para nosotros identificar el tipo de estructuras que podrían estarse viendo afectadas. Si el paciente o la paciente ya tenía un problema previo en el hombro, pues eso nos va a ayudar a identificar un riesgo tal vez mayor de ciertas estructuras que podrían estar condicionadas a un daño. La historia social del paciente, sobre todo porque estamos ante un padecimiento que va a generar cierta discapacidad dentro de cierta temporalidad, como veremos en la posterior eventos a la red de apoyo, qué actividades cotidianas, qué actividades laborales realiza nuestra paciente para saber en qué contexto estamos trabajando y cómo podemos individualizar el tratamiento. También la edad es un tema importante, necesita mucho la recuperación, incluso habrá que tener mucho más cuidado pacientes con edad avanzada. Y antecedentes personales patológicos, cualquier padecimiento, cualquier condición, incluso el tabaquismo, por ejemplo, el uso de esteroides y otras condiciones, otros antecedentes que pudieran estar también interactuando en este cuadro. Entonces, como les repito, hay que ser muy metódicos, siempre en nuestro interrogatorio aprovechar el tiempo para hacer preguntas precisas y practicar constantemente pues estos datos que nos pueden ayudar mucho, mucho. Dentro de la exploración física, pues igual, ¿no? O sea, tenemos que ser muy observadores, tenemos que aprovechar todas nuestras herramientas, todos nuestros sentidos para identificar cómo es que estamos encontrando a nuestro paciente. Entonces, desde la inspección, desde cómo llega el paciente, cómo vemos al paciente, cómo camina el paciente, y pues bueno, en qué posición se mantiene, probablemente una posición antálgica porque cierta postura o cierto movimiento puede condicionar mayor dolor, si se presenta algún edema, alguna equimosis, cómo está la simetría respecto al otro hombro. Afortunadamente tenemos dos articulaciones o dos regiones de este tipo, entonces tenemos esta oportunidad de comparar. Entonces, cómo se ve una clavícula respecto a la otra, el trofismo muscular, la forma de los músculos, cómo se está presentando y qué movimientos puede realizar el paciente ante la inspección, tanto movimientos sobre todo activos, ¿no? Que podamos nosotros notar. La palpación es muy característico en la luxación acromioclavicular que haya un dolor específicamente en la región, en esta región acromioclavicular, como vemos en la imagen, me regreso un poquito, vamos a encontrar dolor en esta articulación. Esto nos va a ayudar incluso clínicamente un poco a sospechar sobre diagnósticos diferenciales que platicaremos más adelante. Y pues también cómo se encuentra la palpación de músculos que pueden verse involucrados de forma cercana a esta articulación, que son el deltoides en sus diferentes porciones, al igual que el trapecio. Entonces, bueno, esto es bastante importante para pues tener en cuenta. Y un segundo, estoy aquí hablando con... Ok, continuemos. Entonces, ¿cómo está nuestra exploración neurológica? También esto es muy importante. ¿Cómo está la reflexia? ¿Cómo está el tono? ¿Cómo está el trofismo muscular? ¿Cómo se encuentra la sensibilidad? Si hay algún dato de problema o afección neurológica, habrá que tenerlo muy presente porque pues estamos ante una región donde se comprometen
muchas estructuras, donde interactúan muchas estructuras que tenemos que tener nosotros presentes. Y la escala SPADI es un cuestionario que nos va a ayudar a identificar, sobre todo de la mano con el paciente, qué tanto dolor y qué tanta discapacidad nos está generando este cuadro. Sobre todo, también nos va a ayudar a ir evaluando de forma longitudinal, pues cómo nuestro paciente está evolucionando respecto al dolor. Entonces, esto es importante y me voy a regresar un poco a nuestras estructuras anatómicas que, eh, una disculpa, ok, regresándonos un poco a estructuras anatómicas, podemos apreciar cómo se encuentran distribuidos los diferentes ligamentos, sobre todo el ligamento acromioclavicular y el ligamento coracoclavicular un poco más medial con sus dos diferentes porciones principales. Entonces, esto lo veremos más adelante dentro de las proyecciones radiológicas que revisaremos dependiendo de los grados de daño que puede existir en esta articulación, cómo se ven afectadas. Entonces hay que conocer un poco de esta anatomía, tratarla de entender para que sepamos por qué ocurre y cómo están ocurriendo las lesiones. Y como les comento, los músculos que se ven afectados, tanto el trapecio como el músculo deltoides, en cuanto al trapecio, tenemos sobre todo que se ven afectadas las fibras superiores que se vienen insertando en el borde posterior de la porción lateral de la clavícula y las fibras medias que se insertan hacia lo que es el borde medial del acromio. Y en el músculo deltoides, sobre todo las porciones acromial y porción clavicular, son las que se ven afectadas dentro de este cuadro. Entonces hay que tenerlo presente y pues como les digo, estar haciendo revisiones de nuestra anatomía para tener pues una mayor claridad al momento de evaluar a nuestros pacientes. Entonces, vamos a entrar un poco hacia la clasificación. Realmente los síntomas, el cuadro clínico que vamos a encontrar, pues es bastante claro, podría ser bastante directo en sentido de cómo se manifiesta el dolor, por qué se presentó el dolor, del mecanismo y pues cómo llega nuestro paciente clínicamente. Y pues bueno, estos son los diferentes grados, como vemos, tenemos varias estructuras involucradas, tenemos a nuestros ligamentos acromioclaviculares, tenemos a nuestros ligamentos coracoclaviculares, la fascia trapecio deltoidea y bueno, hacia dónde se va a ver desplazada incluso nuestra clavícula. Entonces, identifiquemos bien, grado 1 y grado 2, estamos ante lesiones propiamente de lo que son los en distintos grados, sobre todo ya el ligamento coracoclavicular en el grado 2 es donde estamos nosotros encontrando una lesión parcial. Y esto es lo más importante para el tema de atención primaria en salud en esta clasificación de Rockwood, que es la más acertada y conocida para el manejo de estos pacientes. Ahora, a partir del grado 3, que es el más controversial respecto al manejo conservador o manejo quirúrgico, pues ya a partir de un grado 3 es más que franca la referencia a traumatología y ortopedia, que eso lo haremos más adelante. Realmente sí se recomienda en todos los casos referir, porque estamos ante una situación difícil de catalogar, difícil de diagnosticar y sobre todo, como les comento, las secuelas a largo plazo. Entonces, a partir de la lesión del grado 3 vamos a ver que ya la fascia trapecio-deltoidea se empieza a ver involucrada, ya va a haber una luxación mayor al 25%, respecto a la clavícula. Y en el grado 4 es muy característico que se va a ir hacia posterior, hacia el trapecio, la clavícula. Entonces vamos a ver en las imágenes más adelante que pues, tenemos esta luxación que incluso no se ve tan alejada la clavícula, se ve un poco más cerca de la articulación, pero se está yendo hacia posterior. Entonces podemos incluso requerir otras vistas, otras proyecciones para apoyarlos. En el grado 5, bueno, ya es franca la luxación, ya es franca la dirección en la cual la clavícula se está alejando
de la articulación hacia superior. Y en el grado 6 se va hacia inferior, parecería que desaparece la clavícula. Entonces, bueno, son estos 6 diferentes grados de alteración de tipo de lesión que estamos encontrando. Entonces, vamos un poco a lo más, ya un poco más práctico. Vamos a ver unas imágenes que tenemos aquí preparadas. Un segundo, ok. Muy bien, entonces vamos a ver, estos son los dos primeros grados. Quedémonos con estas imágenes. Estas primeras dos imágenes son de importancia, ya posteriores serán más como para conocer un poco de la descripción que estamos platicando, ¿no? Entonces, en el grado 1, como vemos, pues el ligamento acromioclavicular es el que se ve afectado de forma parcial y pues realmente el desplazamiento no es algo pues muy evidente o no es algo muy dramático. Pero en el grado 2 sí ya vemos que existe un desplazamiento más franco, ¿no? Entonces, eso lo vamos viendo, ya vamos viendo un desplazamiento un poco más franco en las imágenes y eso es algo que podemos ir nosotros encontrando. Entonces, grado 1 y grado 2 son muy similares radiológicamente solamente por el grado de desplazamiento que podemos encontrar en nuestra porción distal de la clavícula. Ahora, hablándoles de forma un poquito más práctica, pues aquí volvemos a ver grado 1 y grado 2. Notemos también que la separación entre clavícula y acromion es un poco más notoria en el grado 2, que eso también es importante, pero a partir del grado 3 ya se vuelve algo franco, ¿no? Ya vemos que ya el desplazamiento es muy evidente y nos vamos del grado 3 nos podemos brincar al grado 5 donde ya es exagerado y en el grado 4 parecería que podríamos incluso confundirnos con que se encuentran eh, pues normal, ¿no? Pues eso es algo que podría confundir precisamente a la persona que está haciendo la evaluación biológica o a la persona que está viendo estos estudios de imagen. Entonces, por eso es una de las razones por las que consideramos que ante cualquier sospecha de luxación acromioclavicular, enviemos a segundo nivel para un adecuado manejo y el mejor pronóstico para el paciente. Entonces, en este grado 4, como bien comentamos, se va hacia posterior, entonces en una proyección anteroposterior, pues vamos a ver una imagen bastante dudosa, pero si lo vemos desde superior, pues ya vemos que francamente la clavícula se está desplazando. Y en el grado 6 parecería que desaparece nuestra clavícula porque se está yendo hacia inferior del acromion, hacia abajo del proceso coracoideo. Y muy característico del grado 5, el signo de la tecla. Como una tecla de piano, nosotros presionamos la porción distal de la clavícula y baja y sube. O sea, es ya algo muy dramático, es algo evidente, como les comento. Entonces, es uno de los signos que clínicamente nos podrían ayudar a identificar un paciente en este caso. Entonces, como bien platicamos de la presentación clínica, pues tenemos diagnósticos diferenciales dentro de los más mencionados, la fractura clavicular, en la cual el dolor se presentaría más característicamente medial a esta articulación acromioclavicular y la lesión del manguito rotador, donde vamos a estar presentando el dolor principalmente distal a la luxación acromioclavicular y podemos presentar otro tipo de signos, ¿no? Que van fuera de este video, pero es importante que las lesiones del manguito rotador pues ya van a presentar una clínica muy distinta, pero hay que tenerla presente como diagnóstico diferencial, muy importante. Entonces, hablando un poco sobre el tratamiento, aquí lo que vamos nosotros a proponer dentro de nuestros estándares de hermética segura es un tratamiento, bueno, vamos a ver que el grado 1 y 2 son puramente conservadores, pero como les digo, todo se va a intentar referir. Hay casos en los que tal vez nos encontremos en algún ambiente rural, casos en los que no podamos nosotros
realizar una referencia o incluso el paciente no pueda o no desee acudir a segundo nivel, en el cual probablemente nos veamos nosotros con la necesidad de iniciar un tratamiento conservador. Entonces, pues sí tenemos que conocer un poco sobre cómo se ve, cómo se viene manejando un tratamiento. Entonces, nuestras metas del tratamiento en este tema va a ser controlar el dolor, tener una protección posterior de los ligamentos para evitar un daño adicional o incluso un incremento en el grado de afección del ligamento de esta articulación de los ligamentos, ir mejorando de forma paulatina arcos de movimiento, fuerza, estabilidad, la postura y pues de forma como resultado, pues una independencia funcional del paciente y el retorno a actividades. Entonces, es bien importante, es un tema, como les digo, complejo, un tema que implica eh, una alteración en la vida diaria de nuestro paciente, porque pues es un miembro superior que usamos probablemente para todo y sobre todo si es el miembro dominante, bueno, pues vamos a tener que estar pues muy empáticos con nuestro paciente y buscando las mejores alternativas. Entonces, en el grado 1 vamos a estar dentro de un tratamiento más o menos entre 7 y 10 días de trabajo con el paciente, aplicando hielo, aplicando frío, normalmente unos 15 minutos para evitar también una vasodilatación refleja, evitar que incluso pueda existir edema adicional. 15 minutos cada 6 horas para que estemos ayudando a desinflamar la articulación y evitar también que esté habiendo mucha migración de células inflamatorias. El uso de AINES, nos podemos apoyar con medicamentos, diferentes AINES, como podemos usar algunos de intensidad, de buena intensidad, como es el ketorolaco, 30 miligramos cada 8 horas por 3 días como máximo, el ketoprofeno, el dexketoprofeno, etcétera. Podemos apoyarnos de AINES, sobre todo los primeros días, para control del dolor, para disminuir la inflamación. El uso de cabestrillo es importante durante 5 a 7 días, precisamente porque tenemos que proteger la articulación, tenemos que inmovilizar el brazo, evitar que haya más dolor y a partir del segundo o tercer día empezar con ejercicios pendulares y empezar ir incrementando nuestros arcos de movimiento, ejercicios isométricos de trapecio y deltoides y a partir de los días 7 a 10, fortalecimientos de intensidad ascendente a lo que nos tolere el paciente, sobre todo en el tema de dolor. Y es muy importante que esto pues no lo hagamos nosotros solos. Es importante que esto se lleve a cabo siempre de la mano de un especialista de fisioterapia o de rehabilitación, precisamente para lograr el mayor impacto en la recuperación de nuestro paciente. En el grado 2, el tratamiento va a rondar hacia los 14 días, sobre todo con el uso del cabestrillo. Igualmente nos vamos a estar apoyando en los primeros días tanto de frío, de AINES y vamos a darle un poco más de oportunidad a la cicatrización de este ligamento para que empecemos con actividades rutinarias leves hasta el día 7 y pues los ejercicios que estamos platicando. De la misma forma, siempre muy cerca de algún especialista de rehabilitación o del área de fisioterapia para lograr este mayor impacto. Recordando que las fibras, la dirección de las fibras al encontrar una adecuada cicatrización, pues va a ayudar y va a depender mucho del plan de rehabilitación que se esté llevando a cabo. Como les comentamos, la referencia sería ideal que en todos los casos se visite a un especialista de traumatología y ortopedia para una adecuada evaluación, clasificación y seguimiento y referencia a otras especialidades. La cita de seguimiento que podemos nosotros proponer como médicos de atención primaria es inicialmente a las 72 horas para evaluar una adecuada evolución del cuadro, sobre todo en temas de inflamación, dolor, edema, y cada 7 días hasta que vayamos encontrando una adecuada resolución de síntomas en busca también de complicaciones, porque existen varias complicaciones a las cuales podría estar viéndose sujeto nuestro paciente. Déjenme comentarles un poco de esto porque es importante.
hay ciertas complicaciones, ¿no?, que podemos nosotros encontrar, como son la inestabilidad horizontal residual, las lesiones del disco articular, ciertos hallazgos degenerativos posteriores, que se formen osteofitos, que se formen calcificaciones, incluso una osteólisis de la clavícula distal, y todo esto porque puede quedar cierta incongruencia articular o cierta discinesia escapulotorácica. Entonces, esto a la larga nos puede generar una secuela en temas de dolor y de funcionalidad. Y ahí es donde sí podemos estar impactando a largo plazo a nuestro paciente, nuestra paciente. Entonces, como comentamos, tipo 1, tipo 2 son leves, suelen en su mayoría recuperar su función completa en 1 a 3 semanas, pero pues estos síntomas residuales pueden ir desapareciendo dentro de los primeros 12 meses. Entonces, si nuestros pacientes nos preguntan, pues tenemos que tener esto muy en cuenta para establecer metas claras, para establecer expectativas adecuadas con nuestros pacientes. Entonces, dentro de los algoritmos que nosotros presentamos como propuestas de trabajo y de estandarización, pues podemos encontrar, ¿no?, un paciente con dolor en región acromioclavicular, y pues presentamos un paciente con dolor en región acromioclavicular y nos vamos a preguntar, ¿tiene un traumatismo en miembro superior? ¿Tiene dolor y edema en la articulación acromioclavicular? En caso positivo, pues vamos a hacer toda esta evaluación detallada, tanto de interrogatorio como de exploración física. Sobre todo, encontrando, disculpen, ahí está. Si nosotros encontramos hallazgos que sugieran una luxación acromioclavicular, vamos a solicitar estudios de imagen. Y estos estudios de imagen tienen que ser bilaterales. Es muy importante que tengamos radiografías comparativas y, dependiendo del grado que sospechemos, incluso complementar. Las que nosotros recomendamos como inicio, que podrían ser solicitadas, son proyecciones de Zanca, que es una proyección, digamos, como si estuviéramos nosotros viendo la articulación acromioclavicular desde una perspectiva inferior, que tiene cierta inclinación para que el rayo entre hacia de abajo, de caudal hacia cefálico. Y un antero posterior de hombro simple, para ver y comparar ambas regiones de hombro. Esto nos va a ayudar bastante. Ya posteriormente podemos ver si requerimos apoyarnos de más proyecciones para complementar nuestro análisis y para referir adecuadamente a nuestro paciente. Ahora, si tienen datos sugerentes, pues precisamente dentro de lo posible generar una referencia, o en cuanto al grado que presentemos, sobre todo grado 1, grado 2, pues podríamos estar iniciando un tratamiento, el grado 1 que va más enfocado sobre todo a los primeros 7 días, y en el grado 2 a los primeros 14 días de vigilancia muy estrecha para un posterior plan de recuperación paulatina, con este seguimiento que se presenta a las 72 horas y después al día 7 y cada 7 días, para ir nosotros pues dando este seguimiento correcto a nuestro paciente, siendo empáticos, contextualizando, individualizando nuestro tratamiento. Entonces, es un padecimiento que pues es muy lineal, vamos, el enfoque que le vamos a dar. Si encontramos la sospecha, si pedimos las proyecciones radiológicas y si podemos lograr una referencia. Pero lo más importante es detectarlo a tiempo, sospecharlo y hacer un buen manejo de nuestros pacientes, impactar en la vida de nuestros pacientes de forma positiva. Entonces, pues muchas gracias por ver este video. Ya saben que pues es un espacio en el que buscamos convivir, compartir, mejorar, y cualquier comentario, cualquier observación, cualquier corrección incluso, va a ser muy bien recibida en busca de mejorar un espacio de libre acceso para profesionales de atención primaria que nos sigan, que vean nuestro contenido. Entonces, suscríbanse a nuestro canal, síganos en redes sociales, Red Médica Segura. Soy el doctor Jorge Vargas
y pues estamos atentos para siguientes capítulos de estas sesiones académicas. Que tengas un excelente día y pues nos vemos pronto.